iniciar entonces en este momento. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a tratar en este encuentro es que tiene que ver con la tarea 4 que estamos desarrollando y específicamente en lo que tiene que ver con los ejercicios 3 y 4. ¿Listo? Entonces, pues siempre hacer un recorderis de lo que tiene que ver con la tarea. Tenemos hasta el martes 26 de noviembre para terminar las asignaciones de esta tarea. Recuerden que eh, el cierre es el 26 de noviembre, pero la realimentación en foro se hace hasta 3 días antes. Entonces, para que por favor suban los aportes al foro, para que puedan ser retroalimentados oportunamente. Muchos que han seguido la oportunidad de subir los aportes al foro se dan cuenta pues que yo hago la retroalimentación y en el momento que ustedes van a entregar ya la tarea, pues ya van a tener completamente retroalimentado la tarea y pues digamos que vamos a obtener un mejor desempeño. Listo, nuevamente los pasos para desarrollar esta tarea, los ejercicios, realizar los ejercicios, escoger cuál es el literal que van a desarrollar y anexarlo en el foro o mencionarlo realmente, leer todo el material bibliográfico que se tiene acerca de esta tarea, desarrollar los ejercicios, compartiendo los avances en el foro, organizar el trabajo en la plantilla que se dejó para esto y finalmente cargar el documento en el entorno de evaluación. Pues digamos que esos son los pasos que nosotros ya habíamos definido previamente, siempre nos gusta hacer como ese recorderis para tenerlo claro. Entonces, nosotros estamos viendo tipos de razonamiento y la vez pasada, digamos, en los dos primeros ejercicios, hablamos de unos razonamientos que eran del orden deductivo o inductivo y estos razonamientos refieren más a la parte cualitativa. Digamos que el ejercicio 3 y 4 se volca un poquito a lo que tiene que ver con los razonamientos cuantitativos, es decir, ya con el procesamiento de datos y el análisis de datos. Es para eso que entramos entonces a definir este tipo de razonamientos y digamos que es lo que lleva este tipo de ejercicio. Entonces, cuando yo estoy hablando, digamos, o sea, si fuéramos a hablar de estadística, pues obviamente la estadística sería un curso completo. Pero digamos que nosotros en estos ejercicios 3 y 4 estamos haciendo como unas pequeñas introducciones a lo que tendría que ver la estadística. Y entonces hablamos en estadística de algo que se llama eh, la estadística de medidas de tendencia central, que son unas medidas que uno puede tomar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos cómo se podría medir, ¿cierto? Una variable nominal, una variable ordinal o un intervalo razón y qué podría sacar yo en cada una de ellas, ¿cierto? ¿Qué tipo de análisis podría hacer en cada una de ellas? Si vamos a este cuadro, nosotros estaríamos ubicados por acá, ¿cierto? Nuestras variables son de intervalos alrededor y nosotros vamos a sacar proporciones, porcentajes, ¿cierto? Y vamos a hablar de lo que es la media. Digamos que esos son los dos temas grandes que nos convocan a nosotros en los ejercicios 3 y 4, como les digo. La estadística es una ciencia muchísimo más compleja, pero pues nosotros vamos a hablar de estos dos sitios. Pues cuando nosotros hablamos de datos, de tomar datos, analizar datos, eh, analizar información a través de datos, pues tenemos que entender que esos datos tienen que estar representados de alguna forma. Entonces existen las representaciones gráficas de los resultados que nosotros podamos tener. Pues, estas representaciones gráficas se pueden hacer, digamos, como lo estamos mostrando acá, que en el lado derecho lo que tenemos es una representación gráfica de los porcentajes de cierta información, ¿cierto? Entonces aquí dice satisfacción de los servicios de enfermería de los pacientes del servicio de hemodiálisis en el hospital X en el 2019. Pues aquí estamos hablando de la representación de todo, o sea, de cómo se sienten satisfechos todos los pacientes que se consultaron, pero es una representación a partir de porcentajes. En este lado izquierdo, nosotros tenemos esa misma representación, pero digamos que una representación diferente. Aquí no estamos representando el porcentaje que nos está dando cada una de estas respuestas, sino que estamos representando el número de respuestas, o sea, como la cantidad de respuestas que tuvimos para una satisfacción alta, una satisfacción media, una satisfacción baja. Si alguno ha tenido la oportunidad de mirar el ejercicio que nos refiere a nosotros, el ejercicio 3, ¿de qué forma están representados los datos en ese ejercicio 3? ¿Cómo está en la izquierda o cómo está en la derecha?
Si alguien ha tenido la oportunidad de mirar el ejercicio, ¿Cómo está a la izquierda? cómo está a la izquierda. Y si no, ya se los voy a pasar por acá para que los vayamos mirando eh, como en conjunto. Entonces, mire que el ejercicio de nosotros, ¿cierto? Que es un razonamiento cuantitativo, análisis de gráficos, nos habla de unas ventas en el mes de abril y nos habla del número de ventas de cada una de estas plataformas que se hicieron, ¿cierto? En el mes de abril. Entonces, ahí lo que tenemos es una representación como la que tenemos aquí en la izquierda, ¿cierto? Que lo que me está diciendo es simplemente, o me está señalando el número de, o sea, la cantidad, como las cuentas, por decirlo de alguna forma. ¿Cierto? Entonces, acá digamos que por este gráfico yo diría que esas son 70, por aquí 20, y por acá, pues podríamos decir que como que no hay, o bueno, acá digamos que en el gráfico no es tan fácil de revisar, pero aquí podríamos decir más o menos que entre menos de 10 personas, pues entre 0 y 5 por ahí, son las personas que respondieron de una satisfacción baja. Nosotros tenemos un gráfico, es como este, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces, a partir de esa representación, ¿cierto? Cuando yo tengo mi representación de esta forma, como la tengo en el lado derecho, pues ya mis porcentajes están dados, ya sé cuál es el valor de mi porcentaje. Pero cuando yo tengo mi representación como esta, o mi análisis, o mis gráficas como estas, donde me están mostrando el número de, ¿cierto? Las cuentas, pues acá el porcentaje no está representado de forma directa. Es decir, que nosotros podríamos calcular esos porcentajes o los porcentajes que tengan que ver con esa representación, lo deberíamos calcular. Entonces, ¿qué es un porcentaje? Un porcentaje es una forma de expresar una cantidad como una fracción de 100. Representa la relación entre una parte y el todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, una parte son los que dijeron que les tenían una satisfacción alta, el todo son todas las personas que encuestaron para sacar esa información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 25% de algo significa 25 de cada 100. Esa es la representación o el concepto de lo que es un porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Entonces el porcentaje se calcula esa parte a la cual yo le quiero calcular el porcentaje sobre el total, ¿cierto? De mis datos por 100. Y eso ya me va a quedar en porcentaje. Entonces, ese es identificar el valor que se quiere expresar como porcentaje, esa es la parte, se va a identificar el total es el total de, en este caso, encuestados, por ejemplo, o participantes, o bueno, dependiendo de lo que yo esté analizando, y es dividir esos dos y multiplicar por 100. Y esa es la forma en que nosotros podemos calcular el porcentaje A. Los porcentajes son demasiado útiles, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener el uso de porcentajes en la vida diaria, pues cuando me hablan de descuentos de compras, o sea, en el trabajo y en la economía, en estadística y ciencia. Es muy útil representar porcentajes porque digamos que es mejor o es más, se hace más fácil una comparación. Yo estoy hablando desde la parte de la ciencia, se hace más fácil una comparación en términos de porcentaje que unas comparaciones absolutas, ¿cierto? Yo es un ejemplo que siempre pongo en algunas de las clases que yo doy, es cuando estamos hablando de los errores en las mediciones, por ejemplo, yo dije, ay, no, me equivoqué, uno tiene un error de más o menos 5 metros y el otro tiene un error de más o menos 1 kilómetro, ¿sí? Pero ese 2 metros es con respecto a qué, o sea, ¿qué fue el total de lo que usted me dio? Ese kilómetro es con respecto a qué fue lo que usted me dio. Si usted tiene un error en la medición de más o menos 2 metros, midiendo, por ejemplo, el ancho de un salón, pero usted tiene un error en la medición de más o menos 1 kilómetro, midiendo la distancia que hay en kilómetros entre una ciudad y otra, completamente alejadas, pues ya, si yo lo hablo en absolutos, este se equivocó en 2 metros, este se equivocó en 1 kilómetro, o bueno, la sensibilidad es 2 metros, acá el error, o la sensibilidad de 1 kilómetro, yo diría, uy, no, hay más errores de 1 kilómetro. Pero si ya me voy al contexto y lo pongo de forma porcentual, me voy a dar cuenta que ese kilómetro, con respecto a la distancia total que yo estaba midiendo, en porcentaje es menor que los 2 metros en la distancia total del ancho de un salón. Entonces, por eso también es muy útil los porcentajes, porque me permite hacer una comparación más precisa, llamémoslo así, entre algunas variables. ¿Listo? Entonces, si a mí me están diciendo de forma directa los porcentajes y pues me están dando esto, por ejemplo, en el mes de septiembre Laura gestionó ventas de paquetes turísticos en las siguientes plataformas de viaje.
Airbnb, Booking, Expedia, Despegar y TripAdvisor. Basándose en las ventas, organizar la información en el siguiente gráfico, ¿cierto? Entonces dice, calcula e interprete los porcentajes de los paquetes turísticos vendidos de Airbnb y Booking conjuntamente. Pues aquí está muy sencillo porque pues básicamente a mí me están dando toda la información. ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería ese porcentaje de esas ventas de Airbnb y Booking en conjunto? Y tengo por acá que Airbnb representa el 40% de las ventas y Booking el 30% de las ventas. Entonces, si me están hablando del el porcentaje en conjunto, ¿cuánto sería? 70%. El 70%, ¿sí? Sencillo. ¿Pero por qué? Pues yo ya tengo acá directamente el porcentaje. ¿Cuál es la diferencia porcentual entre las ventas de Expedia y Despegar? Pues simplemente yo tengo acá Expedia 15%, Despegar 10%. ¿Cuál es la diferencia porcentual entre ellas? 5%. El El 5%. 5%. Ajá, el 5%. Entonces, digamos que como yo tengo la información ya organizada en porcentajes, pues es directo. Simplemente es obtener esa información ahí de la gráfica para responder. Pero pues en el ejercicio de nosotros, en ninguno está la información directa, ¿cierto? En todas está como este tipo de ejercicio que les voy a traer a continuación, ¿cierto? Y es acá yo lo que tengo ya son las ventas, ¿cierto? Las ventas de cada una de las cosas. En este caso estamos hablando de ventas de membresías para videojuegos en línea, Xbox Game Pass, PlayStation Plus, Nintendo Switch Online, Steam y Epic Games. Entonces, digamos que estas son las ventas que tuvo en un determinado mes, ¿cierto? Esta persona. Entonces, miren que es muy similar a lo que ustedes tienen como ejercicio. Se me cerró. Es muy similar a lo que ustedes tienen como ejercicio. Pues miren que ustedes tienen una información donde tienen las ventas. Y pues ya dependiendo de la letra, ¿cierto? Les preguntan diferentes cosas, ¿cierto? Eso depende pues ya de la letra que ustedes hayan definido. Pero pues las preguntas son similares para cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí les dice, ¿qué porcentaje representa las ventas de Steam y Epic Game conjuntas en comparación con las ventas de Xbox Game Pass? Entonces, ojo, a mí me están preguntando por porcentajes, no me están preguntando por ventas, sí, directas, ¿cierto? Porque si fueran ventas, pues yo simplemente sumo, pues cuánto se vendió de uno, cuánto se vendió del otro y ya, ¿cierto? Pero aquí me están preguntando es por el porcentaje. Entonces, ¿cómo podría ser para calcular el porcentaje de ventas de este videojuego, por ejemplo? Steam y Epic Games. Este es Steam, este es Epic Games. Si quieren aquí para, no sé qué tan visible sea, pero digamos que este es 35. Vamos a poner por acá los datos. Este es 30. El que sigue es 20. Este tiene 10. Y este tiene 5. Listo. Entonces, ¿cómo puedo calcular el porcentaje de Steam y Epic Games en conjunto? ¿Cómo haría? Entonces lo ideal es que yo primero calcule el de uno, calcule el del otro y sume los porcentajes. Entonces, si quiero calcular el porcentaje de Epic Games, ¿qué tendría que hacer de acuerdo a lo que dije de cómo se calcula el porcentaje? Entonces, el porcentaje se calcula la parte a la que le quiero calcular el porcentaje sobre el todo. En este caso, ¿cuál es la parte a la que yo le quiero calcular el porcentaje? ¿Cuánto sería? 10. Exacto. Y el todo. El 100%. Pero no es el 100%. O sea, primero yo 35. ¿Cuánto, perdón? 35 la cantidad total. No, porque ojo,
esta información para que entendamos esta gráfica. Esta gráfica lo que me está diciendo es que de Xbox se vendieron 35, de PlayStation se vendieron 30, de Nintendo Switch se vendieron 20, de Steam se vendieron 10 y de Epic, se vendieron 5. ¿Y por qué me dijeron que 10? De Epic se vendieron fue 5. Y le vamos a calcular a Epic es 5. O sea, a lo que yo le quiero calcular, que primero dije que a Epic son 5. Sobre el total, ¿cuál sería mi total en este caso? ¿Los 5? No. Epic hace parte de un total de ventas. O sea, si usted le La pregunta... suma de todos. Exacto. Si usted le La suma de preguntara... todos. Exacto. Si usted le preguntara, Carlos, ¿cuántas membresías vendió en julio? ¿Usted qué me respondería? Si mi pregunta fuera, Carlos, ¿cuántas membresías vendió en julio? 100. ¿Cuántas? 100. Las 100 no se voy a sumar. Aquí tengo 50, Sí, a 100. 60, 65, 70, 100. Sí, de casualidad pues da también 100. Pues no necesariamente es que el total siempre tenga que ser 100. Para nuestro caso es 100. ¿Listo? Entonces ese es el total. Ahora, Epic, ¿cuánto representa de esas ventas? Pues Epic fueron 5, ¿cierto? De las 100 ventas, ¿cierto? Por 100, pues aquí nos queda muy fácil de hacer la operación. ¿Esto cuánto representa? 5% sobre 100. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto, muchachos? 5% sobre 100. Sí, igual, Exacto. Pero entonces, ¿5 qué? 5%. Porque aquí, exacto, porque acá, miren, si vamos a ser estrictos con las unidades, estos son 5 ventas, llamémoslo así. Estos son 100 ventas. Ventas y ventas se me cancelan y me queda el porcentaje, entonces 5%. Esas son las de Epic. Y en ese mismo orden de ideas, Steam, ¿cómo calcularía el porcentaje de ventas de la plataforma Steam? ¿Qué tendría que hacer? 10 sobre 100. Exacto. 10 ventas sobre 100 ventas, pero ojo, por 100, para que al final me quede en porcentaje. Ventas y ventas se cancela, ¿y esto cuánto me da? 10%. El 10%. Aquí me dice, ¿qué porcentaje representa las ventas de Steam y Epic juntas? ¿Cuánto sería hasta aquí esta primera respuesta? 15%. El 15% de las ventas. Dice, en comparación con las de Xbox Game Pass. Xbox Game Pass es esta primera. ¿Cuál es el porcentaje de Xbox? ¿Cómo calcularía el porcentaje de ventas de Xbox? ¿Qué tendría que hacer? 35 sobre 100. Correcto. Por 100%. Recuerda, estos son ventas, le voy a poner solamente V porque no me cabe toda la palabra. Y esto me daría entonces el 35%. ¿Cierto? Entonces, digamos que acá ya la otra es la forma en que yo contesto, ¿cierto? Entonces, el 35%, yo podría decir, las ventas de Xbox fueron el 35%, las de Steam y Epic juntas fueron el 15%, lo que indica que este es tanto por ciento más. Bueno, ya es una forma ya como yo vaya a interpretar la respuesta o a dar la respuesta. Pero básicamente lo que me están diciendo es eso, o sea, estas en conjunto vendieron un 15%, mientras que esta solita ya representa el 35% de esas ventas. ¿Sí? Y acá dice, ¿cuál es la diferencia en porcentaje entre la más vendida y la menos vendida? Entonces, yo creo que ahí por observación, pues la más vendida, o sea, acá está coincidiendo, y ojo que yo quiero que me entiendan eso, está coincidiendo que el valor de la venta o el número de ventas está coincidiendo con el porcentaje, pero no necesariamente es así, ¿sí? ¿Está claro eso? Aquí, ¿por qué me coincide? ¿Quién me dice? Mire que aquí me dice, 35 se vendieron, 35%. Se vendieron 10, 10%. 5, 5%. Pero eso no es así siempre. O sea, no quiere decir que aquí en mi ejercicio, y quiero que quede claro, no quiere decir que aquí en mi ejercicio, entonces esto es 5%, 10%, 15%. No. ¿Sí?
¿Está claro eso? En el que yo traigo como ejemplo por qué se está dando eso, porque coincidencialmente el total de ventas son 100 ventas, pero si mi total de ventas no fuera 100, si no fuera otro valor, no me daría eso que me está dando así. ¿Está claro eso? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, cuando yo miro acá, lo que sí es que yo sí puedo decir, digamos, porcentualmente, pues la que más venda, pues va a generar o va a tener mayor porcentaje. Eso sí lo puedo decir. ¿Cierto? Entonces, aquí me preguntan entre la más vendida y la menos vendida. O sea, yo ya solo por observación podría definir que la menos vendida es esta, ¿cierto? Y la más vendida es esta de acá. Entonces, si yo quiero hacer la diferencia, ya le saqué el porcentaje a las dos, pues no necesito volverlo a sacar. Y entonces, para responder esta, mi diferencia sería el 35% menos el 5%. O sea que la diferencia sería una diferencia del 30%. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, revisemos un poco lo que nos está diciendo acá. Entonces, dice, ventas de las cuentas de plataforma de streaming en el mes de abril. Entonces, si yo a usted le pregunto aquí, ¿quién fue? Jorge. Jorge, ¿cuántas cuentas vendió en abril? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice? 60. 60, ¿cierto? Entonces yo tengo 5 por acá y 15 por acá, llevo 20, 30, 50, 60. Ese 60 en nuestra interpretación de porcentaje está representando ¿qué? El todo, ¿sí? El todo. Entonces ya sería ya que cada uno empiece a interpretar cuál es la pregunta que le están haciendo. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el porcentaje de las cuentas vendidas de Netflix y Disney conjuntamente? ¿Qué tendrían que hacer? Pues sacar el porcentaje de Netflix, sacar el porcentaje de Disney y sumarlo, agruparlo. ¿Cuál es la diferencia entre Marvel Studios y Disney? Pues sacar el porcentaje de Marvel, sacar el porcentaje de Disney y la diferencia sería la resta entre ellos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia porcentual entre las ventas de Amazon y Prime? Calcule y pretende el porcentaje de las cuentas vendidas entre estas conjuntamente. Entre la más y la menos vendida, cuál es la más vendida y cuál es su porcentaje. Por ejemplo, esto, que se sumen las cuentas vendidas de Netflix, Disney y Barbie, que si eso supera las de Amazon con las de Prime, pues tengo que sumar los porcentajes de eso que me están preguntando. Aquí calcula e interpreta el porcentaje de las 3 cuentas menos vendidas. Pues yo voy allá, reviso. Digamos que para esto yo podría de una vez sacarle el porcentaje a cada una y ya empezar a realizar. Está claro, digamos que eso sería más o más o menos no, eso sería el concepto y la forma de realizar nuestro ejercicio número 3. No sé si tienen alguna eh, inquietud con respecto a este ejercicio, alguna pregunta. Se escucho. Jessica, cuénteme. Jessica me levantó la mano, pero me la volvió a... Señora. Fue por error. Uy, no, Jessica, casi no te escucho. Dime. Creo que dice que es por error que la levantó, si no estoy mal. Ah, bueno, vale, listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Podemos pasar a revisar cómo podríamos hacer el ejercicio número 4. ¿Todo claro? De mi parte está bien. De mi parte también, profe, está claro. Entonces, ya, recuerden que yo cuando les dije la primera diapositiva que nosotros nos íbamos a mover como en dos puntos cruciales de la estadística, entendiendo que la estadística es una ciencia muy grande y pues aquí vamos a tocar como unos pinitos nomás, era en lo que tenía que ver con proporciones porcentajes, que es esto, y lo otro era en lo que tenía que ver con los promedios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a procesar datos, ¿cierto? En los análisis de datos,
es necesario que los métodos, es necesario utilizar métodos estadísticos. Estos métodos estadísticos en procesos, pues aquí se de manufactura, pero realmente pues pueden ser diferentes procesos. O sea, yo hablo de manufactura, digamos, por el enfoque que tenemos desde la ingeniería, pero pues el procesamiento de datos se puede hacer en muchas otras áreas y no solamente en las áreas de ingeniería. El desarrollo de productos alimenticios, software para computadores, fuentes de energía, productos farmacéuticos y muchas otras implican el tratamiento y acopio de información. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando hablo de procesamiento de datos? Esto que estamos sacando acá o este procesamiento de datos es para, o lo que vamos a tratar ahorita es para datos cuantitativos, porque yo también puedo trabajar y hacer acopio y análisis de información de datos cualitativos. Pero digamos que aquí estamos hablando de datos cuantitativos. ¿Qué significa una variable cuantitativa? Una variable cualitativa, pues una variable cuantitativa es una variable numérica, ¿cierto? Una variable cualitativa no es una variable numérica. Pero pues aquí estamos trabajando y haciendo análisis de datos cuantitativos. Entonces, en esos análisis de datos lo que se quiere siempre es sistematizar la información, o sea, yo puedo recolectar esa información de forma sistemática, acopiar o interpretar, o más que interpretar, es acopiar y mostrar esa información por medio de gráficas y tablas, y finalmente, pues procesar y describir los resultados que tengan que ver con esta información recolectada. Entonces, nosotros vamos, o les quiero explicar algo con respecto a las medidas de tendencia central, que son las primeras medidas que uno ve desde la parte estadística, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las medidas de tendencia central? Corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos y ayudan a resumir la información en un solo valor. ¿Para qué sirve? Para interpretar información de un conjunto de datos de muestra o población. ¿Cuáles son esas tres medidas de tendencia central? Son las que se conocen como media, mediana y moda. ¿Sí? Vamos a definir a cada una de ellas, pero recordando que nosotros como tal estamos ubicados o vamos a utilizar esta que está por acá. Media, promedio, ¿cierto? Media aritmética. Entonces vamos a identificar primero qué es la moda. ¿Qué es la moda? Es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, si yo tuviese esto, ¿cierto? Ya sea que me lo presenten en una tabla o en un gráfico, y es las redes utilizadas por estudiantes de tercera, en media pues de educación. Y esas serían las respuestas, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que cuál sería la moda? Recuerden que la moda sería, pues ahí lo dice de manera técnica, el mayor frecuencia absoluta, pero que si lo queremos interpretar de alguna forma es el valor que más se repite. Entonces, ¿cuál sería la moda en esta encuesta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la red social que más se repite? 60 Instagram. Instagram. Exacto. En este caso, entonces la moda sería Instagram. ¿Por qué? Porque es el valor que más se está repitiendo en los resultados que usted está analizando o en sus datos. Eso es lo que significa la moda. ¿Sí? Vamos con la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es un estadístico de posición central, es decir, que se encuentra en el centro, que parte de la distribución de los datos en dos. Es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que al otro. Lo vamos a ver con un ejemplo que creo que es más fácil. Supongamos que estas son las notas, ¿cierto? De una evaluación en los estudiantes de tercero. ¿Cierto? Estas son las notas, dice redondeadas al entero, pues para que no quede 5.1, 5.2, no, simplemente. Entonces, ¿yo qué hago para poder identificar la mediana? Cuando yo tengo un conjunto de datos, lo que yo hago es ordenar mis datos de menor a mayor. Miren, eso quiere decir que yo por aquí tengo un 1, entonces, bueno, no sé cuántos 2, es porque tengo tantos 2, tantos 3, tantos 4, ¿cierto? Entonces, ya este es el total de mis datos. Entonces, si yo quiero sacar la mediana, pues yo llego acá y tengo que contar exactamente en dónde queda en la mitad. Muy fácil. Eso porque ahí pues hay muchos datos. Pero supongamos que solamente fueran 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la mediana? Este datico que está acá, ¿cierto? Entonces, la mediana es ese, por eso nos dice que es ese dato que parte mi conjunto de datos en dos. O sea, a la izquierda y a la derecha tengo el mismo número
datos. Listo. Por ejemplo, en este ejemplo, pues no nos vamos a poner a contar porque son muchos datos. Bueno, muchos datos, pues podemos contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por 3, 45. ¿Cierto? Entonces yo me ubico en la mitad y en este caso me da acá. Entonces, esta sería mi mediana, ¿cierto? ¿Qué me indica la mediana? Entonces, es ese dato que me está mostrando la parte central de mi distribución, o sea, porque me parte mis datos en dos. Pero mire que eso no me indica que todos o la mayoría sacaron esta nota, no. Simplemente me está dando la posición central, ¿cierto? De este conjunto de datos. Listo, esta es la mediana. Y ahora sí vamos a la que nosotros vamos a trabajar, que es la media o promedio, ¿sí? Que es como nosotros lo podemos definir. Es cómo se define la media, es un valor característico de una serie de datos o como el valor que representa el conjunto de datos. Eso es lo que nosotros conocemos como el promedio. ¿Cómo se calcula la media? Se calcula sumando todos los datos sin importar el orden de estos y luego se divide la suma entre la cantidad del número de datos. Digamos que esta es la ecuación con la que nosotros podemos calcular la media. Esto simplemente lo que significa es, esto lo que significa es que mi promedio o mi media es la suma de mi primer dato hasta mi dato n. Esta representación simbólica lo que me está diciendo es eso, que yo voy a sumar desde el primer dato hasta mi dato n, y esa suma la voy a dividir por el número de datos que tengo. Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos a sacar la media o el promedio de las edades de nosotros, los que estamos aquí en esta reunión, ¿qué tendríamos que hacer? Pues cada uno decir su edad, ¿cierto? Empezar a sumar todas esas edades y al final esa suma total, que es esto que me tengo acá, dividirlo por el número de personas a las que les preguntamos la edad. Eso que está acá, miren. Entonces yo cojo mi primer dato, le sumo mi segundo dato, mi tercer dato, hasta que llegue hasta mi último dato. Y eso lo voy a dividir, ¿cierto? Entre el número total de datos. Entonces, digamos que más o menos gráficamente, o yo podría entenderlo como esto. Si yo estoy sacando el promedio en alturas de un conjunto de personas, pues miren, hay unos más altos que otros, ¿cierto? Entonces este sería como el promedio de altura. Y siempre cuando eso sucede, pues van a haber datos que están por fuera del promedio, tanto por encima como por debajo, por fuera del promedio, y datos que estarían justo en el promedio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estas fueran las notas de los estudiantes y quisiéramos sacar el dato del promedio, pues mire, acá lo único que se hizo fue como organizar un poco más la información. Entonces me está diciendo que con una nota de 1, una frecuencia absoluta significa el número de datos que hay. Entonces con una nota de 1 hay una persona. Con una nota de 2 hay 6 personas. Con una nota de 3 hay 6 personas. Con una nota de 4. Digamos que esto es para facilitar el cálculo. Entonces yo cómo podría sacar el promedio de las notas. ¿Qué tendría que hacer? Pues esta nota de 1, pues nada, ¿cierto? Lo multiplico por 1. Pero esta nota de 2, ¿cierto? Si yo fuera a sumar, yo tendría que hacer 1 más 2, más 2, más 2, más 2, o sea, 6 veces 2, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo acá. Esta, pues como solo es 1, 1 por 1, 1, 2 por 6, 12, 3 por 6, 18. Y ahora, ¿qué es lo que debería sumar ya para sacar el promedio? ¿Quién me dice qué valores es que debería sumar para poder calcular el promedio? ¿Qué me dice? 45. No, porque 45 es el número de personas, pero no son las notas. 45, esto que está acá, son las personas, el total de personas. Pero yo quiero sacar el promedio de estas notas que debería sumar. Debería sumar todas las notas de esas personas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo debería hacer? Pues 1, ¿cierto? Más 12, más 18, porque este 12 significa las 6 personas que sacaron 2. Para no tener que ser 1, más 2, más 2, más 2, más 2, no, pues de una vez 2 por 6, 18. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. O Entonces, sea, 195. estas serían las notas
que sería esto que está acá, ¿cierto? Entonces yo tendría que sumar 1 más 12 más 18 más 28 más 85, ¿cierto? Más 21. Y eso lo debería dividir entre el número de personas, que el número de personas sí es este 45 que está acá. Entonces, cuando yo sume, pues eso me da 195 dividido 45, eso me daría 4.3. Estaríamos diciendo entonces que el promedio o la media de esas notas es de 4.3. ¿Qué puede uno interpretar de esa información? La media promedio de las notas es de 4.3, permite deducir que en general, ¿cierto? El curso aprobó la evaluación, ¿sí? Entonces, ojo, el promedio se saca sumando todos mis valores o todos mis datos y dividiendo eso entre el número de datos. Entonces, si yo voy acá a lo que me están preguntando a mí, pues miren, a mí me están dando la calificación, ¿cierto? De 10 estudiantes. Entonces, ¿cuál sería mi total ahí, mi número, el n de la ecuación donde dice que coja los datos y divídalo entre el número de datos? Pues depende, ¿cierto? Si yo voy a sacar, pues, o sea, lo que tiene lógica es que yo le saque el promedio de matemáticas, le saque el promedio de sociales. Si yo le saco el promedio de matemáticas, ¿sobre cuánto debería dividir? ¿Cuál sería mi n acá? 10. 10, exactamente, porque son 10 estudiantes, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cuál es la materia con mayor promedio? ¿Qué me tocaría? Pues sacarle el promedio a todas para saber cuál es la de mayor promedio. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una nota igual a 5 en matemáticas? Entonces, mire que ahí se me combina con una pregunta de porcentajes. Entonces, yo tengo que mirar acá en matemáticas cuántos son. La parte es el número que obtuvieron 5 y el total de estudiantes de matemáticas, ¿cuánto sería? Recuerde que para porcentaje yo necesito parte y total. La parte sería contar cuántos obtuvieron esa nota de 5 y el total serían cuántos. ¿Cuántas notas de matemáticas tengo? 10. 10. 10. Exactamente. El Entonces, 50%. bueno, sí, ya ahí tocaría mirar cuántas son. Entonces, toca es de acuerdo a esto que está acá. Entonces, obviamente, pues nosotros nos podemos apoyar en herramientas para hacer esto. O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan claro el concepto, pero no necesariamente que ustedes tengan que hacer pues sus operaciones de forma pues manual, tampoco se trata de eso. Entonces, yo les voy a enseñar a calcular los promedios, digamos, desde el Excel para que ustedes lo tengan. Pero sí lo importante es entender, ¿cierto? Entender qué es el promedio, qué me representa y cómo se calcula. Listo, entonces supongamos que esta es mi información. Entonces me están diciendo, tenemos las edades de 11 jugadores de un equipo de fútbol, queremos calcular su media o su promedio. Entonces simplemente pues yo. Lo que pasa es que ahí no puedo copiar porque el dato está en imagen, entonces no me puedo copiar y pegar. Entonces pues yo simplemente ubico mi información en el Excel, 29, 31, 20, 19, 26, 25, 26, 30, 18, 23 y 26. Listo, estos son mis datos. Si usted no sabe cuántos datos son, mire, usted cada vez que seleccione en el Excel, él acá abajo le está diciendo cuántos datos tiene. Tiene 11. Obviamente es un equipo de fútbol, ¿cierto? Entonces, 11 datos tiene. De hecho, cuando usted selecciona, él le saca de una vez cuántos suman esos datos, 273, y cuál es el promedio. El Excel siempre le va a sacar estos 3 datos cuando usted selecciona. Le saca promedio, el número de datos y la suma. ¿Listo? Pero pues usted acá también puede utilizar la función promedio. Entonces usted dice igual, pone promedio, le clic, selecciona los datos a los que le quiere calcular el promedio, cierra paréntesis y le da Enter. Entonces 24.8. Y usted ya podría tener los promedios o el promedio de edad de los jugadores de fútbol sin necesidad pues de ponerse a sumar uno por uno. ¿Sí? Entonces digamos que ustedes podrían utilizar el Excel para que pues digamos sea un poco más rápido esto que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, dice que la empresa Tecnoplus realizó una evaluación de rendimiento en los departamentos de ventas
de recursos humanos, finanzas, marketing, IT y logística. Los datos de rendimiento de 10 empleados en una escala de 1 a 5 se registraron en la siguiente tabla. Entonces yo voy a tratar de pasarme estos datos, tal cual como los tengo ahí. Voy a tratar de pasarme al Excel. Denme un segundito. Yo trato de pasármelos directo al Excel para que miremos cómo sería entonces el cálculo de estos promedios y lo que necesito directamente desde el Excel. Y voy a ver si me lo copio. Sí, me lo copio. Listo. Entonces miren acá. Acá lo que hice fue copiar los datos tal cual como él me los había dado. Entonces, como me están preguntando promedios, pues lo ideal es que yo pudiera sacar el promedio de cada uno de estos datos, ¿cierto? Entonces recuerden, lo que yo les estoy enseñando aquí en el Excel es para que lo hagan más rápido, pero yo debo tener en cuenta es la concepción de lo que dice el promedio, o sea, que el promedio lo que me está indicando es un valor que me está dando una representación del conjunto de mis datos y se obtiene de sumar cada uno de los datos y dividirlo por el número de datos. También tengan cuidado cuando copien en el Excel, porque algunos Excel representan 4 puntos, 5 con un punto, pero en otros la configuración está con la coma. Que sí es necesario que tengan claro, porque si no tienen que dar más, utilicen el Excel. Listo. ¿Cómo saben si su número está bien de acuerdo a la configuración de su Excel? Simplemente usted coja 3 números. Si él aquí le sale el promedio, el recuento y la suma, es porque los datos están bien escritos. Les voy a mostrar aquí, voy a poner mis datos con coma. 4.5, 3.9 y 4.1. Miren, cuando yo los tomo y selecciono estos 3 que los pongo con coma, mire que él solamente me dice, usted tiene 3 cosas. ¿Por qué? Porque el Excel no los está asumiendo como números. En mi Excel, los valores decimales se ponen con punto. Eso depende de la configuración como usted lo tenga. ¿Listo? Entonces, si yo quiero sacar el promedio, pues simplemente digo acá promedio. Profe, qué Entonces, pena pregunta. señor, ¿Usted de pronto nos podría explicar cómo pasarlo así a la configuración de punto? Si no es mucha molestia. sacarlo, pasarlo como, perdón. A la configuración, pues, de que luego lea en punto y no en coma. Ah, no, no es necesario que tú cambies la configuración, simplemente cambia los datos. Entonces, si yo tuviera todo esto, si yo quisiera cambiar todos estos datos a coma, ¿sí? Porque mi Excel está en coma. Yo simplemente lo selecciono y le digo aquí reemplazar. Entonces, que me reemplace los puntos por comas. Y él me lo reemplaza todos. Y ya, entonces mis datos que estaban con punto ahorita están con coma. Pero pues como mi configuración es con punto, pues debo reemplazarlos a puntos. Y ya, no es sino que hagas así. O sea, no es necesario cambiar la configuración al Excel. Es como Ok, poner profe, los datos. gracias. ¿Listo? Vale, gracias. Listo. Entonces, si yo quiero calcular el promedio de las operaciones, ¿cierto? Entonces, aquí, ojo, miren que allá el promedio de nuestra tabla era por estudiantes. Aquí lo lógico, el promedio es del departamento, porque yo quiero saber la calificación promedio de cada uno de estos departamentos. Entonces, ¿cómo debo calcular mi promedio? Con estos datos, y los voy a resaltar, que pongo en amarillo, o con estos datos que pongo y lo voy a poner en verdecito. Si yo lo que, bueno, esto no va a poner ningún color porque hace parte de los dos. ¿Cómo debería calcular si quiero sacar el promedio de la calificación del departamento de ventas? ¿Con los datos que resalté en amarillo o con los datos que resalté en verde? ¿En verde? Los que están en verde, porque todas esas son las calificaciones que le dieron a ventas, ¿cierto? Y si yo quiero saber el promedio de la calificación del departamento de ventas, pues tengo que colocar los datos o las valoraciones que le dieron al departamento de ventas. El de amarillo lo único que me está diciendo es el promedio de calificación que dio el empleado 1, ¿sí? Pero eso no es lo que es, digamos, esa no es la información que a mí me sirve. Entonces, si yo quiero sacar el promedio de datos, el promedio de calificación del departamento de ventas, pues yo vengo acá y digo igual promedio y selecciono mis datos.
Y listo. Este sería el promedio de los datos de B. Y el Excel tiene una ventaja y es que vea, cuando usted llega y la arrastra, él le saca todos los promedios. O sea, no tiene ni que usted que volver a colocar la ecuación. Esa es la ventaja de Excel. Usted viene y le arrastra. Mire que cuando yo no la coloqué y mire que cuando yo doy clic ya en esta celda, él me está diciendo que está sacando el promedio de estos datos que están acá. ¿Por qué? Porque yo arrastré mi ecuación. Entonces, miren que yo ya tengo el promedio de todos mis datos. ¿Sí? Entonces, lo mismo podrían hacer ustedes con los datos que tienen en el ejercicio, que sí me perdió. En el ejercicio, ¿cierto? Acá, ojo, si usted aquí le están preguntando es materia con mayor promedio, ¿usted cómo debería querer aquí hacer su promedio? ¿Hacia abajo por cada estudiante o hacia la derecha por cada materia? Le están preguntando la materia con mayor promedio. ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, porque esas son las notas de la materia, ¿cierto? Hacia la derecha calculan los promedios de la materia. Pero si la pregunta fuera, ¿cuál es el estudiante con mejor promedio? ¿Hacia cuáles datos debería tomar o cómo debería calcular los promedios? Cuando usted calcula el promedio acá, o sea, con estos datos así, este promedio lo que le está indicando es el promedio de la materia. Cuando usted calcule el promedio así, ¿cierto? Este promedio que le está indicando, ¿el promedio de qué? Del Del estudiante. estudiante Del por materia. estudiante, no por materia, el promedio del estudiante. Y no tiene sentido el promedio de estudiante por materia, no, porque uno como estudiante en la materia saca una nota. Lo que pasa es que como uno ve varias materias, pues puede sacar un promedio de sus materias. Entonces, este es el promedio del estudiante, ese es el promedio de las materias. Yo también tengo que tener cuidado que me están preguntando, qué es lo que yo tenía acá en mi ejemplo, ¿cierto? Por acá estoy sacando el promedio del departamento que se analizó. Si lo sacara por acá, lo que estoy sacando es la nota promedio que puso el empleado, pero pues digamos que eso como tal no me daría ninguna información a mí. En mi ejemplo del ejercicio, sí tiene sentido ambos promedios. Uno es el promedio de la materia y el otro es el promedio del estudiante. Ambos tienen sentido. Pues ya debería saber qué me están preguntando, qué me quieren preguntar, pero en este caso ambos tienen sentido. En el ejemplo que yo estoy poniendo, pues no tiene sentido decir cuál es la nota promedio que puso el empleado, eso no tiene como ningún sentido, ¿cierto? Ahí el único sentido es la nota promedio del departamento o la nota promedio que le dieron al departamento. Listo. Entonces ya entendiendo eso, simplemente ya es entrar a revisar, por ejemplo, las preguntas que nos hacen. Entonces, en yo había planteado estas preguntas. Pues, por ejemplo, ¿cuál es el departamento con el mayor promedio de rendimiento? Pues, de acuerdo a esto, ¿cuál sería la respuesta? Dicen ustedes. El de IT, ¿cierto? Ese sería el departamento con el mayor promedio en el rendimiento, 4.23. Usted fija esa respuesta, pues ya está la justificación a partir de que usted calculó los promedios de todo, ¿cierto? Usted calcula los promedios de todo, pues ya se ve que ese es el de mayor. ¿Qué porcentaje de empleados obtuvo un rendimiento de 4.5 o empleados obtuvo, no, dio, porque esto no es de obtener, dio un rendimiento de 4.5 o superior en IT? Entonces, ¿qué porcentaje? Entonces, yo tendría que mirar aquí cuántos están por encima de 4.5. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4. Este lo incluyo, ¿por qué? Porque dice 4.5 o superior, o sea que este está incluido. Se me perdió la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Qué porcentaje representa esto? Si tengo 5, ¿de cuántos? 5 sobre 10%. 5 ¿de cuántos? De 10. Tengo 5 de 10 y recuerden, por 100%, entonces este sería el porcentaje que 50%. de 5 sobre 10
O bueno, 500 dividido 10, 50. Sí, 50%. El 50%. ¿Sí? ¿Cuál es el departamento con menor promedio en el rendimiento? ¿Qué podríamos decir? De acuerdo a la información. Finanzas. El de recursos humanos. No, el de recursos humanos. Perdón, el recurso humano. Correcto, recursos humanos. En el área de finanzas, ¿qué porcentaje de empleados tuvo un rendimiento menor a 4? Entonces vamos a finanzas, menor a 4. 1, 2. Mire que ahí dice menor. De 4, 5 superior y aquí es menor de 4. Diferente a que me dijeran menor o igual, ¿cierto? Entonces el 4 no lo voy a incluir. Menor y menor por acá. ¿Cuántos tengo? 4. ¿Cierto? Entonces, ¿4 de cuántos? Voy a poner esta flechita por acá. 4 de cuántos es mi total. ¿De cuántos empleados? 4 sobre por 100. De 10 por 100. ¿Cierto? 40. Entonces, ¿cuánto me da esto? 40. El 40%. ¿Listo? Entonces, ya es simplemente entender, pues, cómo podría yo interpretar la pregunta. Hay otras preguntas que tienen ustedes por allá, como ¿cuántos estuvieron por encima del promedio? Entonces, por ejemplo, en ventas, ¿cuántos empleados dieron nota por encima del promedio? Pues si mi promedio es de 4.1, pues tengo que tener en cuenta los de por encima de 4.1. 1, 2, y ahí ya depende si me dicen de 4.1 es superior o simplemente 4.1 para saber si lo incluyo o no lo incluyo. Entonces, que sería 2, ¿cierto? 2 dieron valoraciones por encima del promedio. Y así, dependiendo entonces la pregunta que nos estén haciendo. Entonces, podemos revisar un poco. Pero ahí hay 2 más, ¿no? Si no los vi, ¿cuál es más? Ah, 4.2 y 4, sí. 4.2. Sí, no los había visto. Qué pena. Es que hasta se me hizo raro que solamente 2 y el promedio entonces fuera 4.1. Exacto, ahí tendría 4, entonces 40%, ¿cierto? Entonces ya sería como de revisar como el tipo de preguntas. Entonces, materia con mayor promedio, pues saco los promedios de todas que tengo. ¿Cuál es? ¿Qué porcentaje estuvieron una nota igual a 5 en matemáticas? Pues cuento allá cuántos son del total, ¿cierto? De mis notas que son 10. Materia con menor promedio, pues yo como ya tengo el promedio de todas las materias, puedo saber cuál es la materia con menor promedio. En el área de ciencias, ¿qué porcentaje obtuvo una nota menor a 3? Entonces yo voy y miro cuántos estudiantes obtuvieron una nota menor a 3 y saco ese porcentaje sobre el total de estudiantes. Calcule la nota promedio de la asignatura de español. Ya lo podemos hacer. ¿Qué porcentaje de materias perdió este sí ya es del estudiante. ¿Qué porcentaje de materias perdió el estudiante 2? ¿Qué tendría que hacer ahí? Revisar al estudiante 2 y mirar cuántas materias perdió. Ahí me están diciendo que la materia se aprueba con 3 o más, o sea que cualquier nota que sea por debajo de 3 es una materia que perdió. Entonces, si me perdió 3 materias, ¿qué porcentaje sería? Pues 3 sobre cuánto, sobre cuántas materias estamos analizando. Tengo que mirar cuántas materias analicé. Si fueran 3 materias, sería 3 sobre cuánto. ¿Quién me dice? 3. No. Contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 7. Exacto. Miren que aquí cuando ya me hablan de materias, las materias, el total no son 10. Cuando me hablan de el número, o sea, los estudiantes son 10, pero la materia, el número de materias son 3. Entonces, si aquí me está preguntando, ¿qué porcentaje de materias perdió el estudiante? 2. Yo sé que el total de materias es 7. Pues yo tendría que hacer mis porcentajes con ese total. ¿Listo? ¿Cuál fue la nota promedio del estudiante 1? Pues recuerden, acá hacia abajo me dan los promedios de los estudiantes, hacia el lado me da el promedio de las materias. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de estudiantes aprobó las materias sociales? Pues yo voy y miro allá en las materias sociales cuántos obtuvieron una nota mayor a 3 y saco su porcentaje. Calculen la nota promedio para la educación física. Pues calculo el promedio de educación física. ¿Qué porcentaje estuvo por debajo del promedio de la nota de asignatura de matemáticas? Entonces, cuando yo ya tenga el promedio de la asignatura de matemáticas, ¿cierto? Voy y miro cuántos estudiantes estuvieron por debajo de esa nota y saco el porcentaje. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Y eso sería entonces la forma de realizar nuestro ejercicio 4. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a la forma de realizar. ¿Quién me dice algo? ¿Que tienen alguna duda o ya con eso podrían entonces presentar los aportes en el foro de estas dos? Profe, así como usted lo presenta, se ve tan fácil. Es que es fácil, Yo créanme que es digo lo fácil. mismo. Es muy fácil y yo Sí. me he dado cuenta que ustedes entienden porque ustedes entregan después de la explicación y lo entregan bien, entonces No, y estamos entendiendo. lo importante es que queda grabado, entonces cualquier duda o aclaración, pues uno tiene el poder devolverse y mirar. Eso es exacto, para Porque en eso el es. momento uno la tiene clara, pero a la hora que lo empieza a hacer, empiezan las dudas. Pero bueno, Es verdad. Ujú. ahí está la explicación y también saben que me pueden preguntar por Teams, por WhatsApp, yo no tengo problema. Muchas gracias, profe. Listo, no, con mucho gusto. Entonces, les recuerdo nuevamente lo de la asistencia. Recuerden que para mí sí es necesario que pongan allá lo de la asistencia desde el campus. Y entonces espero ya los aportes de la ejercicio 3, 4 y no se les olvide el ejercicio complementario, que el ejercicio complementario, pues ahí como lo dice, es complementario a eso, digamos que no tiene ninguna conceptualización teórica, quiere decir que no hay cómo explicarlo ni eso, sino que simplemente ustedes asistan a alguna de las conferencias que se les ha dado en los diferentes entornos que se las he puesto para que ustedes ingresen, hagan su resumen, tomen los pantallazos y listo. Señora, cuénteme, Diana. Diana. Sí, Diana, si estás hablando, no te escucho. Vamos con Gustavo, mientras de pronto Diana soluciona un poquito el problema del audio. Profe, qué pena. ¿Usted de pronto nos podría enviar de nuevo lo del ejercicio complementario? Que no lo ¿Enviar? tengo muy claro. Sí, es que no lo tengo muy claro cómo es que es la ejecución de ese ¿Guiar ejercicio. o enviar? Es que no Guiar, entendí. guiar. Ok, pues aquí está el ejercicio complementario, que es lo que tengo acá. Se me fue la pantalla. El ejercicio complementario, esto es lo que me están diciendo. Entonces, ustedes deben participar, ya sea de forma presencial, sincrónica o asincrónica, a algún evento de los realizados por la SBTI. Un estudiante me preguntó que si estos ciclos que yo estoy impartiendo cuentan como eventos. No, los eventos pues ya son eventos específicos que ha desarrollado la escuela o que desarrolla. Yo en el Teams y en los foros he dejado un listado de enlaces a los que ustedes pueden ingresar de eventos que ya pasaron, pero pues como son eventos que quedan, pues que tenemos la ventaja de que se pueden grabar, entonces quedan las grabaciones. Entonces ustedes ahí están cumpliendo con esta parte de sincrónica o asincrónicas que ustedes pueden también. Digamos, sincrónica es que ya pasó y yo lo voy a ver después, ¿cierto? Entonces, ustedes simplemente escogen uno, ponen el nombre del evento, el expositor que ustedes estuvieron pendientes o que ustedes referenciaron. Entonces, dice, si es un evento con varios expositores, el nombre del expositor que más llamó su atención, el objetivo del evento, qué aprendizaje obtuvo de las actividades realizadas en el evento, o sea, es decir, de hacer un resumen mínimo de 200 palabras, máximo de 300, y adicionar 3 pantallazos. Obviamente, como ustedes no están allá de forma presencial o ni tampoco necesariamente fue de forma sincrónica, pues simplemente cuando estén viendo el video, pues toman el pantallazo del video que están viendo del evento y lo anexan ahí. Y ya, ese es el ejercicio complementario. ¿Sí, Gustavo? Sí, señora. Listo. Vale. Diana, no sé si tenías alguna pregunta o ya quedó resuelto. Ah, ok, vale, listo, con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces, como para no hacer más larga la reunión y que les quede fácil de estar adelantando y retrocediendo en las explicaciones, quedó pendiente entonces de los aportes en el foro. Que tengan entonces una feliz noche.
Vale, profe, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Igualmente para todos. Vale, pues que estén muy bien.